Hola hermanos del Ministerio de Café con Fe. Hoy venimos con la prédica dominical. Hoy vamos a hablar de la providencia de Dios aún en tiempos difíciles. Yo le pido a Dios que tú saques un tiempo para el Señor hoy, una media hora, para que le pongas cuidado a esta prédica que sé que va a ayudarte en muchas de las cosas de la vida. Como les decía, hermanos, la prédica se llama La providencia de Dios. Como siempre yo digo, que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a estudiar. El texto central está en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 30. Como hemos contado siempre, el libro de Génesis se trata de relatos, de historias, de cómo nació el pueblo de Israel y cómo viene la historia de todo lo que sucedió con este pueblo para ver de dónde venía Jesucristo y la descendencia para la bendición de toda la humanidad. Y esta historia narra, hermanos, personas de carne y hueso. Abraham, Adán, Jacob, Isaac, Noé. Todos estos personajes tenían cosas muy buenas. Eran temerosos de Dios, aprendieron a tener fe, pero también tenían errores, engañaban, mentían, cometían errores. Y esto porque Dios nos quiere mostrar que Dios nos bendice aún con nuestras fallas. Es lo que quiere que nosotros lo busquemos con amor, creyéndole a pesar de todas nuestras circunstancias. Por eso la prédica la he titulado La providencia de Dios en los momentos difíciles. Hermanos, Génesis 30 narra un periodo de conflicto en la vida de Jacob. La rivalidad y la manipulación en la vida de Jacob, de Lía y de Raquel. Es un relato lleno de desafíos familiares. Como la mayoría de las familias, que a veces hay controversias, dificultades, luchas internas, aquí pasaba lo mismo. Este capítulo nos muestra cómo en medio de las luchas humanas, los planes de Dios no se detienen, hermano. A través de la historia de las esposas de Jacob, podemos ver cómo las acciones humanas y las emociones complicadas no frustran los planes divinos. Dios es soberano, hermano, independientemente de las circunstancias y de los momentos difíciles. Y Él sigue trabajando incluso, hermanos, en medio del caos. En esta predicación hablaremos de 3 lecciones claves que yo quiero que usted hoy las tome. Primero, la lucha humana por el control. Segundo, el deseo de validación. Y tercero, la provisión constante de Dios. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es la lucha por el control y la bendición. Aquí podemos ver, vamos a remitirnos a Génesis 30, capítulo 1 al 8. Para ser más didáctico, porque a veces el lenguaje de los textos antiguos, pues traían palabras que a veces no son fieles o no se conocen mucho. Entonces he traído la nueva versión actual para que podamos entender qué era lo que decía la palabra. Entonces los versículos 1 al 8 dice, los hijos de Jacob y Bilha. Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, se puso celosa de su hermana. Por eso le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. Y Jacob se enojó con ella y le dijo, ¿acaso crees que yo soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces Raquel le dijo, te voy a dar a mi esclava Bilha para que tengas hijos con ella. Así los hijos que ella tenga serán considerados míos.
Raquel le dio a Jacob su propia esclava como esposa. Jacob tuvo relaciones sexuales con Bilha y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Y Raquel lo llamó Dan, que significa justicia, porque dijo, Dios es justo, pues vio que yo no había hecho nada malo y me dio un hijo. Y Bilha volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo con Jacob. A este niño lo llamó Raquel Neftalí, que significa lucha, porque dijo, la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. Entonces, hermanos, vemos que hay un conflicto entre las dos esposas, entre Lía y Raquel, en donde competían a quién pudiera tener más hijos, quién le pudiera dar más hijos a su esposo Jacob. Y en esa lucha interna no hay, no hay lugar a cualquier cosa, o sea, todo se puede utilizar. Inclusive si ellas no podían tener hijos, hoy lo podían hacer a través de sus esclavas, porque en esa época, en donde habían esclavas, la esclava que le pertenecía a la ama, en este caso a Raquel, los hijos que tuviera ella le pertenecían a su ama, que era Raquel, o en el caso de Lía también con su otra esclava. Entonces, ella viendo que no podía tener hijos, usó su esclava. Como hoy en día, no nos veamos tan descabellados como cuando rentan, alquilan el vientre. Realmente la persona que tiene la que alquila el vientre no es la madre del niño, porque ha firmado un contrato y la madre del hijo es quien hizo el contrato, ¿verdad? Cosa complicada hoy en día que se ve. No debería ser así, pero bueno, estamos en estos tiempos. Entonces, hermanos, aquí vemos la rivalidad entre Raquel y Lía. Raquel, aunque amada por Jacob, porque era la esposa amada, la que él siempre quiso, no podía tener hijos, mientras que Lía, no tan amada, porque acuérdese que ella llegó producto de un engaño de su tío Labán, había dado a luz varios hijos. Hermanos, esta situación generó una profunda rivalidad y competencia entre las hermanas. Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. En respuesta, Jacob expresó su frustración, reconociendo que él no tenía el control sobre lo que Dios podía hacer. Hermanos, yo conozco familias que desean tener hijos y hacen todo lo posible, pero la voluntad de Dios es que no. Hay cosas que dependemos de Dios, hermanos. Por más que lo intentamos, en últimas dependemos de Dios. Esta historia refleja la tentación humana de querer controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance. En nuestras vidas, hermanos, podemos intentar manipular o controlar los resultados en lugar de confiar en el tiempo y la soberanía de Dios. Aquí Raquel quería controlar su destino, pero la fertilidad estaba en manos de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas nosotros también intentamos forzar situaciones en lugar de esperar pacientemente en Dios? Es como cuando nos metimos en la idea de que tenemos que viajar a otro país, como cuando muchas personas, por la situación económica, por cuestiones, pero sin preguntarle a Dios, decían salir, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y entonces hacen la vuelta correcta y todo, y no se la niegan la visa. Dicen, no, de todas formas, yo lo voy a intentar porque yo voy a hacer eso. Entonces, nos vamos por el hueco, por allá, ilegalmente, por la frontera, por los ríos que bordean la frontera entre Estados Unidos y México, y vemos todos los días cuántas desgracias, cuántas situaciones difíciles, o son apresados o mueren
en el desierto, en el paso del río. ¿Por qué? Porque forzaron una situación y no esperaron pacientemente en Dios. Y así en muchas circunstancias de la vida, a veces nosotros forzamos para que Dios nos dé esa bendición sin esperar en el tiempo de Él. Hoy nos venden la idea de que somos dueños de nuestro propio destino. Usted ve los influencers, todos estos mensajes que mandan hoy en día, dicen, oye, hermano, tú eres el dueño de tu propio destino. No, hermanos, eso no es cierto. Claro que el Señor nos dice que fuérzate, sé valiente, hay que luchar, hay que buscar, hay que anhelar, hay que trabajar. Pero no es cierto que nuestro destino depende de mí. Nuestro destino depende de Dios. Usted puede, por ejemplo, querer todo, tener la capacidad, luchar, trabajar. Y si hoy el Señor lo llama a su presencia, se acabó todo, hermanos. Se acabó todo su esfuerzo. En última, dependemos de quién, de Dios. Entonces, aquí vemos que Raquel luchaba contra su hermana por querer recibir la bendición de los hijos. Entonces, aquí nos habla de los hijos por medio de Bilha. Aquí desesperada por tener hijos, Raquel le dio su sierva Bilha a Jacob para que pudiera tener hijos a través de ella. Esta acción fue un intento de Raquel de ganar el control y sentirse válida ante los ojos de Jacob. Es decir, yo estoy perdiendo mi amor de pronto de mi esposo porque Elías le está dando hijos y yo no le doy, entonces yo le doy a mi esclava para equiparar, porque ella también puede dar hijos, y entonces ahí equiparamos y buscamos controlar en que él me ame más a mí que a Elías. Cuando Bilha dio a luz a Dan y a Neftalí, Raquel lo interpretó como una señal de victoria en su lucha. Hermanos, aquí fue como se fue formando las 12 tribus de Israel, que después vamos a ver más adelante, son vitales porque de ahí nace el pueblo de Israel y de una de esas tribus, de la tribu de Judá, vienen los judíos y a través de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías esperado. En nuestra cultura, hermanos, hay una tendencia a pensar que podemos lograr lo que queremos a través de nuestra propia fuerza, de nuestro ingenio. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el control último está en manos de Dios. Él es quien dirige los acontecimientos de nuestras vidas. Y cualquier intento, hermanos, de forzar su plan, esto a menudo nos va a traer problemas, conflictos y frustraciones y desengaños. Pero veamos el deseo de validación y aprobación. Vamos adelante un poquito más del 9 al 13, en el capítulo 30, donde dice, cuando Elías se dio cuenta que ya no podía tener más hijos, tomó a su esclava Zilpá y se la dio a Jacob como esposa. Zilpá tuvo un hijo con Jacob, al que Elías le puso por nombre Gad, que significa buena suerte, porque dijo que buena suerte he tenido. Por segunda vez, Zilpá tuvo un hijo con Jacob y Lía le puso por nombre Aser, que significa dicha. Le dijo, qué dichosa soy y así me van a considerar mis amigos. O sea, el problema continuaba. Entonces, ya como Raquel le había dado hijos a través de su esclava Bilha, entonces Lía, para competir con su hermana, también le dio su esclava Zilpá para que tuviera hijos y así pudiera pelear por el amor de Jacob. O sea, Lía también buscaba una aprobación. Al ver que no podía tener más hijos,
Lía siguió el ejemplo de Raquel y también dio a su sierva Zilpá a Jacob para que Lía tuviera más hijos en su nombre. Lía, que ya había tenido hijos, seguía buscando la validación de Jacob. Como cuando nosotros buscamos la aprobación de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, del jefe, de muchas otras cosas, porque nosotros queremos que tener el control de toda la situación. Pero hay cosas que se nos salen de nuestro control. Como cuando nosotros queremos caerle bien a todo el mundo. Pero como dice el viejo refrán, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay cosas que se salen de nuestro control. Todas dependen de Dios, hermanos. Y ella quería asegurarse de que ella seguía siendo bendecida. Ambos personajes, Raquel y Lía, quieren ser validadas. Quieren ser ratificadas de ese amor de Jacob por ellas. Ya sea a través de los hijos o del amor de Jacob. Acuérdense que en esa época tener hijos para una mujer era un grado de importancia muy alto. Esto muestra una necesidad humana universal. El deseo de ser aprobados y aceptados. Hoy en día, hermanos, todos hacemos un esfuerzo sobrehumano para ser aceptados en la sociedad. Por eso hoy las redes sociales y cómo nos afectan cuando, por ejemplo, mandamos algo en estas redes y nos rechazan un comentario o no nos dan like, no nos dan un corazoncito. Nos preocupamos, ¿qué pasó? No estoy siendo aceptada por la sociedad, estoy siendo rechazada y eso me trae inclusive a muchas personas depresiones, tristeza y hay casos a extremos donde llega a suicidarse en personas, sobre todo en los jóvenes. Lía y Raquel intentaban llenar el vacío en sus corazones mediante sus hijos. Hermanos, sin darse cuenta que solo Dios, óigame bien, hermanos, solo Dios puede llenar ese anhelo de ser completamente aceptado y amado. Ahí viene nuestra lucha por la validación. Hoy en día, hermanos, muchas veces buscamos la validación a través quizás de nuestras posesiones, de nuestros logros, médico, doctor, ingeniero, casas, carros tengo, o las relaciones. Pensamos que si logramos alcanzar ciertas metas, entonces seremos suficientes. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nuestra identidad y valor, hermanos, no están determinados por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino por quienes somos en Cristo Jesús. Hermanos, así como Lía y Raquel buscaban validación en la maternidad y en el aspecto de Jacob, nosotros debemos aprender de nuestra identidad, a buscar nuestra identidad y satisfacción en Dios, hermanos. No en la aprobación de un hombre, no en la aprobación de una circunstancia humana, es en la aprobación de Dios, porque la aprobación del hombre es relativa, hermanos. ¿Cuántas veces nos casamos amándonos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y a los 5 años nos estamos odiando? Puede pasar. Inclusive la relación con nuestros hijos. Uno quiere que sus hijos lo quieran y lo amen, pero las relaciones por muchas circunstancias se van deteriorando con el paso de los años y a lo mejor la relación se daña, donde hay una mala relación. Por eso nuestra identidad y satisfacción debe ser en Dios. Él nos ama y nos acepta incondicionalmente, independientemente
de que logremos estatus o logremos algo. El único que lo quiere es que tú lo aceptes como tu Señor y Salvador. Tercero, viene la provisión de Dios en medio de la lucha. Damos los versículos 14 al 24. Jacob tiene otros hijos con Lía. Un día después, durante la cosecha del trigo, Rubén salió al campo y encontró unas frutas llamadas mandrágoras. Entonces se las llevó a su madre Lía. Al ver las frutas, Raquel le rogó a Lía que le diera algunas, pero Lía le respondió: ya me quitaste el marido y ahora quieres quitarme las frutas que trajo mi hijo. Raquel le propuso: si me das las mandrágoras, Jacob dormirá contigo esta noche. Esa noche, cuando Jacob regresó del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: esta noche la vas a pasar conmigo, pues te he alquilado a cambio de las mandrágoras que dio mi hijo. Entonces Jacob pasó la noche con Lía. Dios contestó las oraciones de Lía y ella quedó embarazada y tuvo un quinto hijo con Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, que significa premio, porque dijo: este es el premio que Dios me dio por haberme dado a mi esclava, a mi marido. Y otra vez quedó embarazada Lía y tuvo un sexto hijo con Jacob y le puso por nombre Zabulón, que significa regalo, porque dijo: qué regalo tan precioso Dios me dio. Ahora mi marido va a tratarme mejor, pues ya le he dado 6 hijos. Pasado algún tiempo, Lía tuvo una hija y le puso por nombre Dina. Y después viene el nacimiento de José. Pero Dios tuvo compasión de Raquel y respondió a sus oraciones, le permitió quedar embarazada y tener un hijo. Cuando nació el niño, Raquel dijo: Dios me quitó la vergüenza de no tener hijos y le puso por nombre José, que significa que Dios me dé otro. Pues dijo: ojalá que Dios me dé otro. Hermanos, aquí viene todo el proceso para llegar a los 12 hijos de Jacob. Aquí nos muestra hasta historias bien interesantes. Estas mandrágoras eran unas frutas que en la época era como decir ahorita el borojó o cuando hablan de afrodisíacos. Era una fruta que era considerada afrodisíaca. Por eso Raquel le dijo que le dejaba tener relaciones sexuales a Lía, su hermana, la otra esposa de Jacob, con Jacob, a cambio de que le diera esas frutas para que pudiera ella ser bendecida por Dios. Pero volvemos a lo mismo. Es como cuando usted, por ejemplo, tiene una enfermedad y usted va del médico y se trata bien, pero usted no tiene paciencia, no confía en Dios. Entonces usted va donde el sobandero, donde el yerbatero, donde esto, donde aquello, y sigue, y bueno, y intento allá, y entonces no puede, entonces intentámoslo por este lado, intentémoslo por el lado, intentémoslo por acá. Pero a veces no le da tiempo a Dios. Ore, hermano. En vez, si usted tiene una enfermedad, en vez de sí, hay que asistir y hacer el tratamiento que el médico le está pidiendo, pero también confíe en el Señor. Ore, pídele a Dios que lo sane de esa enfermedad, que le quite esa adicción, que le restaure ese problema, que le restaure la relación. Y aquí vemos que al último ya Dios bendice otra vez a las esposas directamente. Primero a Lía, donde le da hijos. Ya le había dado antes, pero volvió y le dio hijos. Y por último a Raquel, en donde van a salir José, que va a ser muy determinante en la historia de Israel, porque él que fue el segundo de Faraón y que ayudó mucho al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, la providencia divina, a pesar de las manipulaciones humanas. Aquí en este capítulo vemos que a pesar de la competencia entre Lía y Raquel, Dios sigue actuando y cumpliendo su plan.
Dios escucha el clamor de Lía y le concede más hijos. Y finalmente Dios recuerda a Raquel y abre su vientre, permitiéndole a dar a luz a José. En nuestras vidas, hermanos, podemos intentar manipular situaciones, pero Dios sigue siendo soberano. A pesar, hermanos, de nuestras debilidades, de nuestros errores y luchas, su plan se cumple 100%. La historia de Jacob y sus esposas nos enseña que incluso en medio del caos y la competencia, Dios sigue proveyendo y cumpliendo su voluntad. Hermanos, Dios tiene el control de todo, hoy y siempre. Dios es quien provee en su tiempo perfecto. Raquel finalmente dio a luz a José, y esto marcó un cambio importante en la historia de Jacob y su familia. Aunque había mucho dolor y frustración antes de ese momento, Dios mostró su fidelidad y proveyó de acuerdo con su tiempo perfecto. Hermanos, a veces, cuando las promesas de Dios parecen tardas en cumplirse, es fácil desesperarse o buscar soluciones humanas. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un plan y un tiempo perfecto para cada bendición en nuestras vidas. Hermanos, nuestra tarea es confiar en Él y esperar su provisión con fe y paciencia. Y cuarto, hermanos, la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. Hermanos, Dios usa nuestras circunstancias, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros problemas, nuestras luchas para cumplir su plan. A través de estas luchas entre Lía y Raquel, Dios estaba construyendo un pueblo, el pueblo de Israel. Los hijos de Jacob posteriormente se convertirían en las 12 tribus de Israel. Aunque esta familia estaba llena, hermanos, de tensiones y conflictos, Dios está usando incluso sus errores y luchas para llevar a cabo su plan redentor. Hermanos, a veces nuestras vidas pueden parecer caóticas, complejas, difíciles o llenas de conflictos, pero Dios está trabajando incluso en esa circunstancia que tú estás pasando para cumplir su propósito mayor. Él usa nuestras debilidades, errores e incluso nuestras luchas para su gloria. Yo les dejo una conclusión, hermanos. Confiando en la providencia de Dios. Aquí este capítulo 30 de Génesis. Esta es una historia que nos recuerda que aunque podemos estar en medio de luchas y conflictos, la providencia de Dios sigue guiando nuestras vidas. Tanto Lea como Raquel buscaron validar su valor a través de sus propios esfuerzos. Pero al final fue Dios quien proveyó y cumplió su plan. De la misma manera, hermanos, en nuestras vidas debemos aprender a confiar en la soberanía y el tiempo perfecto de Dios. Él es el quien nos da lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y en el momento en que lo necesitamos. Yo te invito allá a hacer una reflexión. ¿Estás luchando, hermanos? ¿Estás luchando tú ahí por el control en alguna área de tu vida? Hoy es el momento de entregar esa lucha a Dios y confiar en su plan y su tiempo.
Yo te pregunto, hermano, ¿buscas validación en las cosas o en las personas? Recuerda que tu valor está en ser hijo o hija de Dios y que solo Él puede satisfacer sus anhelos más profundos. ¿Estás esperando la provisión de Dios en una situación difícil? Ten fe en que Dios provee en su tiempo perfecto, hermanos. No desconfíe de la voluntad de Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás tú no estás viendo nada hoy, estás viendo oscuro, pero la claridad está más cerca de lo que tú crees. Yo te invito, ahí donde tú estás, que tú hoy digas, Señor, estoy cansado de estas luchas, estoy cansado de luchar en mis propias fuerzas y no he logrado nada. Hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Reconozco que soy un pecador, pero te ruego y te suplico que no me dejes, no me sueltes de tu mano. Te reconozco como mi Señor y Salvador y quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borres jamás. Hermano, si tú haces esa oración allá donde tú estás, yo te puedo asegurar que tú ya estás en el plan de Dios, que tiene un propósito especial y que en esta tierra y en la vida eterna tú estarás con Dios por siempre y para siempre. Yo quiero hacer una oración final. Señor, te damos gracias, porque incluso en medio de nuestras luchas y conflictos, tú sigues siendo soberano. Ayúdanos a confiar en ti, a no buscar control en nuestras fuerzas y encontrar nuestra identidad y valor en ti, no en las circunstancias. Gracias, porque siempre provees en el tiempo perfecto, porque tu plan se cumple a pesar de nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque sabemos que no dependemos ni de nuestro esfuerzo, ni de nuestras luchas, de nuestra capacidad, de nosotros mismos. Tú nos das las fuerzas necesarias para combatir y luchar en esta vida. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.